De igual forma, damos la bienvenida al doctor Héctor Olazolo Alonso, quien va a hablar de la responsabilidad de mando. Voy a permitirme contarles quién es el doctor Héctor Olazolo Alonso. PhD por la Universidad de Salamanca, España, con premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Salamanca. Magíster por la Universidad de Columbia en Nueva York. Presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Ha sido letrado de la Corte Penal Internacional, miembro de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, asesor externo del Tribunal Especial para el Líbano, miembro del roster de juristas de reconocido prestigio de la Organización de las Naciones Unidas para el nombramiento de magistrados internacionales en las salas especiales de los tribunales de Camboya. Perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y catedrático de Derecho Internacional Penal y Procesal en la Universidad de Utrecht, Holanda. Ha dictado cursos de doctorado, posgrado y conferencias, además de en Colombia y España, en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, México, Nicaragua, Perú, Reino Unido, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Uruguay y Venezuela. Ha publicado 15 monografías y más de 50 artículos y capítulos de libros en español, inglés y holandés, y es actualmente el director del Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal. Agradecemos dar una bienvenida al doctor Olazolo. Invitado a estar con vosotros en el día de hoy. También quiero agradecer al señor moderador y pedirle que tenga compasión conmigo cuando lleguen los momentos de dificultad más adelante. Yo estoy satisfecho de estar aquí con todos vosotros. No es la primera vez, yo creo que esta es la tercera ya ocasión en la que participamos en este congreso, con lo cual ya se va haciendo un poco habitual la participación en el mismo. Y bueno, pues me ha tocado tratar un tema que yo creo que es el más relevante que existe en este momento en el país. Y así lo muestra la visita de la Corte Penal Internacional y de la fiscal de la Corte Penal Internacional hace mes y medio. Porque aquí está el cuello de botella. El cuello de botella no está en la contraparte, el cuello de botella está acá, en la responsabilidad de mando. En la responsabilidad de mando y en particular en la responsabilidad de mando frente a los agentes del Estado. Vamos a ser claros dónde está el cuello de botella. Y por tanto, desde el principio es mejor que centremos el tema, porque podemos hablar de muchas cosas, pero desde el punto de vista de lo que es la fiscalización internacional, es decir, de lo que es el análisis que se realiza, tanto del sistema interamericano, que es más amplio, como en particular del sistema penal internacional y de la Corte Penal Internacional, el gran cuello de botella son los falsos positivos y la responsabilidad de mando. Entonces, voy a dedicar un poquito la presentación de hoy a que podamos ir leyendo las disposiciones y entender por qué es un problema. Porque aquí hemos hablado de San Pablo en la presentación. Yo estoy terminando mi licenciatura en teología, entre otras muchas cosas. Y San Pablo también decía que el principal problema que tenía San Pablo, ¿saben cuál era? Que venían otros predicadores detrás de él, dando una visión distinta de la doctrina, explicando de manera diferente lo que el propio San Pablo planteaba, y que su principal problema, el más grande que tuvo, son esos otros predicadores. Eso es textual, ¿verdad? Entonces yo, por lo que conozco de Colombia, y ya llevo un tiempo acá, hay muchos predicadores en el país, muchos. Pero cuando llega la hora de la verdad, lo que tenemos que tener como referencia son las situaciones que se van planteando cuando quienes tienen la competencia del mandato de fiscalización llegan al país y explican lo que necesitan, la información sobre lo que se está haciendo en relación con los falsos positivos y qué está ocurriendo con la responsabilidad de mando. Esa es la pregunta que se hizo. Y ahí es donde se concreta el debate. Y ahí es donde lo quiero llevar yo, para que todos lo podamos entender y para que todos podamos hacer un seguimiento de lo que se vaya a producir en los próximos meses. Muy bien, entonces vamos a intentar entender, inicialmente, voy a hacer una breve exposición de lo que es la doctrina, es decir, de qué consiste la responsabilidad de mando, qué es. Después voy a plantearla desde la perspectiva de cómo se recoge en el Estatuto de Roma.
que es la primera diapositiva que tenemos. Y a continuación vamos a buscar en la tradición colombiana. Como yo llevo aquí un tiempo, digamos que una de las cosas que he podido aprender es cómo funciona la legislación en Colombia y hacer un seguimiento desde el acto legislativo 2 del año 2001, donde se aprueba la ley de ratificación de la Corte Penal Internacional, hasta la sentencia constitucional C-538, que es donde se va a declarar la exequibilidad de esa ley, con lo cual vamos a tener la codoctrina de la Corte Constitucional. A continuación vamos a irnos a Justicia y Paz, algo que se denota mucho, que se critica mucho acá en Colombia, pero que seguramente ha sido lo único que ha permitido que no se abra la investigación hasta el momento por parte de la Corte Penal Internacional, y más vale que lo tengamos claro, que ha sido las actuaciones de Justicia y Paz unido a las actuaciones de parapolítica que surgieron de las versiones libres, lo que posiblemente ha evitado que se abra una investigación hasta el momento y que la Corte siga analizando, siga viendo qué se va haciendo en el país. Vamos a ver cómo la responsabilidad del superior se aplicó adecuadamente por parte de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá. Vamos a ver cómo la Sala Penal de la Corte Suprema terminó con esa aplicación adecuada y trajo una aplicación un poco menos que imposible, planteando que la responsabilidad de mando es una autoría mediata por omisión, algo que vamos a entender que conceptualmente no es factible, o es prácticamente imposible de que se dé en unas circunstancias, en un escenario práctico. A continuación vamos a estudiar el manual 637 de las Fuerzas Armadas, el operativo del año 2016, y vamos a entender si lo que se trata es de cumplir y si la voluntad es de cumplir con el derecho internacional penal, se cumple y se cumple bien, porque ese manual asume los estándares en gran medida. Nos vamos a preguntar por qué ese manual ha desaparecido de repente de la página web y ya no está disponible, porque hay que preguntarse por qué. Y después vamos a ver cómo cuando la voluntad ya no es la de cumplir, sino la voluntad es la de protegerse, entonces vienen toda una serie de disposiciones que van a comenzar con el acuerdo del 24 de noviembre del año 2016 y sobre todo la modificación unilateral que se hizo por parte del gobierno en el último momento de cómo se iba a regular la responsabilidad de mando. Y posteriormente su desarrollo en el acto legislativo 1 del 2017. Y no nos va a dar tiempo de hablar de la ley que se está tramitando en este momento porque, como vamos a entender, nos hemos metido en una dinámica, en una espiral en la que cada vez estamos alejándonos más de los estándares internacionales y tratando de proteger a quienes, de acuerdo a los mismos, pueden aparecer como responsables. Esa es la realidad de lo que tenemos hoy aquí. Bien, entonces, el primer elemento importante es entender un poco por qué surge la doctrina. La doctrina va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, no me voy a meter en los antecedentes específicos porque me interesa más acudir a la legislación colombiana y explicarla. Pero la doctrina surge fundamentalmente porque cuando estamos en el marco de un conflicto armado, son los superiores jerárquicos los que tienen la capacidad para poder evitar la comisión de graves infracciones del TIH, es decir, la comisión de crímenes de guerra. Por tanto, la responsabilidad que se pone en sus hombros es mayor que la que se pone en otro tipo de autoridades. Cuando hablo de superiores jerárquicos, lo voy a dejar claro desde el principio, no me refiero solamente a los militares, porque vamos a darnos cuenta que el principal problema que tenemos aquí es que por ningún lado aparecen las autoridades civiles, que también son responsables de acuerdo al principio. Es como si no existieran. Teniendo 16.000 compulsas de copia pendientes de Justicia y Paz, que se han emitido en los últimos años, que están siendo sistematizadas en la unidad de contexto de la Fiscalía y que no avanza la investigación, que no. Entonces, 16.000 compulsas de copia, un buen número de ellas en relación con autoridades civiles, y la responsabilidad de mando a las autoridades civiles no aparece por ningún lado. Por tanto, el primer problema es ese. Se habla mucho de las autoridades militares, pero el primer problema está con las autoridades civiles, porque hay un absoluto vacío, inexistencia de disposición que establezca su responsabilidad de acuerdo al concepto de responsabilidad. Bien, entonces, como decía, en situación de conflicto armado son los superiores jerárquicos los que tienen la capacidad de adoptar medidas para prevenir
la comisión de crímenes internacionales? ¿Para poner fin a los mismos, una vez que han comenzado a cometerse? ¿Para castigar a sus subordinados que hayan incurrido en los mismos? Y si no tienen la capacidad de poderlos castigar directamente, para poder realizar las diligencias iniciales y poder enviar el dossier a la autoridad competente para su investigación y enjuiciamiento. Muy bien. Como consecuencia de esa particular habilidad material y particular responsabilidad en muchos casos jurídica, porque se aparece también recogido, ¿verdad?, en los códigos militares, así como en la legislación civil, se establece este concepto de responsabilidad del superior, que es, para ponerlo ya en plata, un delito de omisión propia. Es decir, se va a desarrollar como una omisión que es autónomamente punible. Y así se desarrolla en la jurisprudencia de todos los tribunales internacionales. Desde la Yugoslavia a Ruanda, pasando por la Corte Especial de Sierra Leona, sin necesidad de que haya ningún vínculo de causalidad, en principio, con el delito cometido por los autores materiales. Por tanto, estamos hablando de que es una omisión que por sí misma va a generar responsabilidad. Esta omisión está formada o está compuesta, digamos que tiene tres elementos principales. El primer elemento principal, y es donde vamos a encontrar los grandes problemas que se plantean desde la responsabilidad del superior jerárquico militar, porque desde el superior jerárquico civil los problemas son todos, ya que hay un vacío normativo grande, como hemos planteado. Lo que se exige es que haya una relación de superior subordinado entre el superior correspondiente y el autor de los delitos. Esa relación no tiene que ser directa, puede haber muchos vínculos, es decir, puede haber muchos niveles en la cadena de mando que nos permitan llegar desde el autor material hasta los más altos elementos que se encuentran en la parte superior de la cadena de mando. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es ¿cuándo existe una relación de superior-subordinado? Y este es el primer problema que vamos a encontrarnos. Porque el derecho internacional nos habla de que la relación superior-subordinado no solamente es una relación jurídica o de jure, es decir, no solamente es cuando lo establezca el derecho, sino que es, fundamentalmente, y esta es la clave, cuando de facto se dan las circunstancias de que se da esa relación superior-subordinado. Por tanto, la relación de jure, lo que establece el derecho, es un mero indicio de la existencia de esa relación superior-subordinado, que se va a basar en el control efectivo fáctico, en que realmente hay un control efectivo por parte de ese superior en relación con sus subordinados. Es un análisis de hecho. Vamos a ver cómo, a partir del Acto Legislativo 1/2017, lo que se hace es se revierte todo este concepto y se va a limitar la responsabilidad del superior jerárquico a relaciones de derecho, mutilando el concepto de dominio efectivo, de control efectivo, que es el que caracteriza el desarrollo en los tribunales internacionales de su jurisprudencia en los últimos 50 años. Bien, primer punto. Entonces, la pregunta que tenemos es ¿y cuándo hay un control efectivo? ¿Cuándo hay ese dominio de hecho, ese control efectivo del subordinado? Ese control efectivo se da cuando podemos probar, cuando de los indicios que tenemos, cuando de las declaraciones que tenemos, cuando de la prueba documental que se ha podido obtener, se puede llegar a la conclusión de que ese superior tenía la capacidad material efectiva para poder adoptar medidas que le hubieran podido permitir prevenir la comisión de los delitos, o en su caso, ¿verdad?, poner fin a los mismos o castigar a quienes los cometieron. Cuando de facto nosotros podemos concluir en base a los indicios y en base a las pruebas que hayamos podido obtener, testimonial, documental y por supuesto inspecciones oculares y la prueba indiciaria en su conjunto si no hay prueba indirecta, entonces diremos que hay un control efectivo cuando hay capacidad en el sentido de que se pueden adoptar medidas para prevenir, para reprimir, para castigar y, en última instancia, para enviar las actuaciones a la autoridad competente.
Eso es de lo que se trata. No se trata de que en la ley digan que yo fui responsable de la obra. Vamos a poner Jean-Pierre Bemba, vicepresidente de la República Democrática del Congo. El primer caso ante la Corte Penal Internacional. Lógicamente, nada de lo que sucedió en ese caso tiene que ver con la determinación del derecho. Porque para empezar, él era presidente, comandante en jefe, del Movimiento de la Liberación del Congo, una milicia insurgente, que como consecuencia del acuerdo de paz, hizo que los miembros, los comandantes de cada una de las milicias insurgentes llegaran a la posición de vicepresidentes de la República. Por tanto, Joseph Kabila mantuvo la posición de presidencia y cada uno de los principales dirigentes de los principales movimientos insurgentes se convirtió en vicepresidente del país. Y Naciones Unidas, la parte política de Naciones Unidas, diferente de la jurídica, avaló eso. No hace falta más que vean ustedes República Democrática del Congo para que entiendan a qué nos lleva ese tipo de situaciones. Muy bien, en cualquier caso, cualquier competencia que pudiera haber tenido mandato Jean-Pierre Bemba, ¿verdad?, siendo no avalada por el sistema jurídico congolés, nos vamos a encontrar que incluso aunque estudiáramos los estatutos de su organización, su mandato se limitaba al territorio de la República Democrática del Congo. Bueno, pues todos los delitos que le han sido imputados son como consecuencia de actos cometidos por sus subordinados en el Estado vecino de República Centroafricana, es decir, fuera de su área de responsabilidad, de acuerdo al derecho. Y aquí, en el Acto Legislativo 1/2017, justamente lo que introducimos es la disposición contraria. Es decir, que nos vamos a regular por lo que dice el derecho y no por las capacidades del derecho. Muy bien. Segundo elemento importante, que va unido al primero. El primero establece las capacidades para poder prevenir, poner fin, castigar o enviar a las autoridades competentes. El segundo elemento es el hecho de si se utilizaron esas capacidades, si se utilizaron las medidas que tuvo ese superior para poder prevenir, reprimir o castigar a los subordinados. Es decir, no solamente si tenía la capacidad fáctica, sino si hizo uso de la misma. Y eso de nuevo es una cuestión de hecho, no es una cuestión de derecho. Para ponerles otro ejemplo, en el caso, o en los casos, hubo dos casos de Bosnia Central ante el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, en los que yo fui asesor jurídico, nos encontrábamos con un problema entre la posición del comandante de la región militar correspondiente, que era el general Blaskic, en aquel momento coronel, y el vicepresidente de la autoproclamada República de Bosnia Central, ¿verdad?, que además era el alcalde de Busovaca, un pueblecito que estaba en esa región, Dario Kordic. Entonces la pregunta fue, ¿quién tenía la capacidad? ¿Quién era el que tenía la capacidad de mando allí? ¿El coronel, que de acuerdo al mandato, de acuerdo a las órdenes y de acuerdo a la legislación militar se supone que estaba a cargo de las operaciones? ¿O el alcalde de Busovaca, que tenía la particularidad de ser el vicepresidente de la nueva república? Del caso, las conclusiones que se dedujeron es que era este segundo el que tenía de hecho las competencias y era este segundo el que no las puso en funcionamiento, es decir, el que no utilizó las medidas a su disposición para evitar, poner fin, castigar o evitar el expediente o las actuaciones a la autoridad correspondiente. ¿Veis? Un caso en el que se plantea la dicotomía entre autoridad de hecho y autoridad de derecho. Hay muchos otros casos donde miembros de las Fuerzas Armadas, incluso autoridades civiles, son sobrepasados como consecuencia de colusión entre miembros de las propias fuerzas o propias autoridades civiles. Porque esto hay que estudiarlo caso por caso. Bien. Tercer elemento importante. ¿Qué nos dice el derecho internacional? El derecho internacional nos va a decir, respecto del elemento subjetivo, con qué intención hace falta no actuar. ¿Cuándo se puede actuar? Es decir, lo que yo busco es facilitar la comisión del delito. O lo que yo hago es simplemente no actuar sabiendo que se está cometiendo el delito
o soy en cierta manera irresponsable porque tengo un montón de información a mi alrededor que me dice que tengo que abrir una investigación pero no la tengo en cuenta, y ese no tenerla en cuenta es voluntario o es simplemente como consecuencia de que no soy suficientemente diligente. O el problema está en que yo no he establecido un adecuado sistema de información en mi área de responsabilidad y como consecuencia de no haber establecido un adecuado sistema de información no obtengo la que debería haber obtenido sobre el hacer de mis subordinados y sobre lo que ocurre y sobre la comisión de los delitos, de manera que yo no estoy enterado de aquello que ha ocurrido en mi área de responsabilidad. Entonces la pregunta es ver dónde el derecho internacional pone el threshold, dónde pone el límite, qué exige desde un punto de vista subjetivo. Y aquí hay una dicotomía, vamos a mirar, entre lo que dice la costumbre internacional, que es más exigente, y lo que dice el Estatuto de Roma, perdón, la jurisprudencia internacional es menos exigente y el Estatuto de Roma es un poquito más exigente. Porque lo que se nos va a decir, desde el punto de vista de cómo se construye la norma consuetudinaria, la norma aplicable en prácticamente todos los tribunales, es que basta con tener información a tu disposición que te hubiera debido indicar que tenías que abrir una investigación. Eso que se llama tenía razón para conocer. ¿Verdad? Eso significa que no estamos hablando de que lo que se castiga aquí no es la falta de cuidado por no haber establecido un adecuado sistema de información, sino por no haber hecho caso de la información que llegó a través de ese sistema. Eso es lo que estamos castigando. En el Estatuto de Roma se da un paso más allá. Y en relación con los superiores jerárquicos militares, lo que se va a castigar va a ser precisamente el inadecuado cumplimiento del deber de cuidado en el establecimiento de ese sistema de información. Por tanto, lo que se va a castigar es la imprudencia simple. ¿Veis la dicotomía? En un caso lo que castigamos es no haber tenido el debido cuidado para tener el sistema de información a mano. En otro lo que castigamos es, tú pusiste un adecuado sistema de información, recibiste la información, pero hiciste caso omiso, por la razón que fuera. Muy bien, de ahí para arriba todos los comportamientos son punibles. Lógicamente, si además de eso yo recibí la información, la leí minuciosamente, conocí que se estaba produciendo el delito y por cualquier razón que no sea el facilitarlo, no actué, eso es punible. Y por supuesto, si la razón de fondo es que yo quería facilitar la comisión del delito, también es punible. Por tanto, dolo directo de primer grado, de segundo grado, dolo eventual, imprudencia manifiesta, todos los elementos son punibles. Y en el marco de la Corte Penal Internacional, la imprudencia simple. Cuando hablamos de autoridades civiles, cambia un poco, porque en el marco de autoridades civiles, el elemento subjetivo, ¿cuál es? La imprudencia manifiesta. Tienes que haberte desentendido voluntariamente, manifiestamente, de esa información que te podía haber puesto, que te podía haber alertado sobre la comisión de esos crímenes internacionales. Por tanto, para las autoridades civiles utilizamos un estándar de imprudencia manifiesta, para las autoridades militares de imprudencia simple. Bien, ya estamos acabando prácticamente la parte inicial de la presentación. Solo queda un elemento final. Me vais a perdonar, pero es que si no explico los diferentes criterios, es muy difícil entender por qué la legislación de Colombia en ocasiones se ha acercado a cumplirlos y en ocasiones se ha alejado. Es el primer paso. Bien, el último elemento importante aquí es lo que ya hemos hablado del vínculo de causalidad. Y como sabemos, toda la jurisprudencia de los tribunales internacionales, Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, es decir, la norma consuetudinaria dice no se exige un vínculo de causalidad. ¿Por qué? Porque es un delito de omisión propia. Porque lo que se castiga es la omisión como tal. En el marco del Estatuto de Roma, esto cambia en cierta medida. Porque como vais a ver aquí, ¿veis? En el segundo párrafo que dice, el jefe militar, o el que actúe efectivamente como jefe militar, ¿veis? De jure o de facto, será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, de nuevo la dicotomía de jure o de facto, según sea el caso. ¿En razón de qué? De no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas.
¿Veis? Aquí parece que sí estamos solicitando un vínculo de causalidad. Pero claro, ese vínculo de causalidad solo es factible hipotéticamente, es decir, solo puede darse en relación con el incumplimiento del deber de prevenir. O sea, el hecho de que yo no adopte las medidas a mi disposición solo puede causar el delito, ¿verdad?, en relación con las medidas que tengo para poder prevenir. Porque en relación con las medidas que yo puedo tomar para terminar con un delito que ya se está cometiendo, o de castigar aquello que ya se ha cometido, o de enviar a las autoridades nacionales aquello que ya se ha cometido, hay un vínculo de causalidad posible. Porque mi obligación se activa precisamente cuando se comete el delito. Por tanto, ese vínculo de causalidad solamente se va a limitar, como dice la sala de primera instancia en el caso Bemba, a los incumplimientos de la obligación de prevenir. Bien. Hay un segundo debate sobre si ese vínculo es un vínculo que lo que establece es una comisión por omisión o lo que establece es una mera complicidad. Es decir, ¿cuál es la intensidad que tiene que tener el que el superior no actúe para facilitar la comisión del delito por parte del subordinado? ¿Qué tan importante tiene que ser ese impacto que tiene esa omisión del superior jerárquico? Eso es lo que está en debate ahí. Y entonces, la pregunta que se plantea es que en principio no queda claro, o pareciera, que pudiera ser una situación de comisión por omisión, es decir, que la intensidad del impacto del incumplimiento que tiene el superior debe ser importante, debe haber permitido la comisión del delito por el subordinado. No basta con que haya facilitado, tiene que haber en gran medida permitido, tiene que ser equivalente en condiciones a un vínculo de causalidad por acción. Eso es lo que se plantea o lo que pareciera leerse de ahí. El problema es que, como hemos dicho, el Estatuto de Roma, en el siguiente párrafo, ¿veis? Cuando habla de que el superior hubiere sabido, o en relación de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos, nos establece el estándar de imprudencia simple al que yo me refería. Y en el Estatuto de Roma, la imprudencia simple, ¿verdad?, no es un elemento subjetivo que sea aplicable a la autoría. La autoría por acción exige como mínimo dolo directo de segundo grado o como mucho dolo eventual. Por lo tanto, no es aceptable que cuando hablemos de autoría por omisión, entonces sea posible la imprudencia simple. Ante esa interpretación intrasistema, lo que se ha venido a decir es que aquí lo que tenemos no es una comisión por omisión, sino que lo que tenemos es una complicidad, un facilitamiento por omisión. Es decir, que el hecho de que el superior no actúe, lo que ha hecho es facilitar el que los subordinados puedan cometer los crímenes de guerra correspondientes. Y esa es la forma en que se interpreta en este momento. Bien, entonces ya nos hemos quedado con los tres criterios: responsabilidad superior subordinado, sobre la base del criterio del control efectivo, que es de facto y no de derecho. Después nos hemos quedado con la cuestión relativa a el incumplimiento, el no adoptar las medidas que uno tiene a su disposición para prevenir, parar los delitos, castigar o enviar a las autoridades competentes, y finalmente el elemento subjetivo, la imprudencia simple, o la imprudencia manifiesta si es otro tribunal internacional, la costumbre internacional. Y finalmente hemos visto que el vínculo de causalidad solo se aplica con respecto al deber de evitar, pero no se aplica con respecto al deber de castigar, poner fin al delito o enviar el expediente a las autoridades competentes. Muy bien, ahora vámonos a Colombia. Ya tenemos suficiente del ámbito internacional, vamos a pasar a Colombia. Primera cuestión importante, el acto legislativo 2 del 2001. Este digamos que es la ley por la cual se ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Y aquí nos dice una cosa muy importante, que va a tener un impacto muy notable en cómo se van a entender ciertas instituciones en el ordenamiento jurídico nacional. Lo que se nos dice importante aquí es que en relación con ciertas normas constitucionales, como puede ser la prohibición de la imprescriptibilidad, por ejemplo, ¿verdad? O como puede ser la cadena perpetua, el hecho de que Colombia ratifica el estatuto no significa que Colombia modifique esas normas constitucionales, sino que entiende que lo que hay es únicamente un tratamiento diferenciado. Quiere decir que esas normas, entre otras, como es un entendimiento distinto del principio de legalidad, se van a aplicar en la Corte Penal Internacional, en La Haya, pero no van a ser aplicables en el nivel interno, en Colombia. Claro, este entendimiento del tratamiento diferenciado trae un montón de problemas. ¿Por qué? Porque, como sabéis, la Corte Penal, y voy a decirlo claro, que no es subsidiaria, no tiene nada de subsidiaria, por eso la fiscal viene aquí. Porque si fuera subsidiaria, la fiscal estaría sentada en su oficina esperando a qué hacen las autoridades colombianas. Pero como la Corte es complementaria y realiza una fiscalización activa de lo que se hace aquí, que es muy difícil de ser subsidiario, muy diferente, ¿verdad? Entonces nos encontramos que como la primacía formal la tienen las autoridades nacionales, si en su legislación interna hay obstáculos importantes para poder realizar esa responsabilidad, enseguida vamos a tener una situación de inacción o de falta de disposición o de capacidad que va a activar la primacía material de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, esta situación de tratamiento diferenciado, en el fondo, lo que hace es constituir un obstáculo a las actuaciones internas y, por tanto, de alguna forma, va a favorecer, antes o después, si ese obstáculo impide actuar en el ámbito interno, que se active el ámbito internacional, que se activen las actuaciones de la Corte Penal. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque en el siguiente elemento que tenemos, y que es relevante, que es la sentencia C-578 de la Corte Constitucional, en la que se va a declarar la exequibilidad, ¿verdad?, de la norma por la cual se va a ratificar el Estatuto de Roma, la Corte Constitucional va a reconocer que en el marco de la legislación interna no existe la responsabilidad del superior. Lo dice claramente, abiertamente. No aparece recogida la responsabilidad del superior. Pero dice que no hay un problema por dos razones principales. La primera razón principal es porque algo parecido a esa responsabilidad del superior ya ha sido desarrollado jurisprudencialmente en Colombia a través de lo que se conoce como la comisión por omisión o la llamada posición de garante, frente a las autoridades militares. Y asimismo, en relación con las autoridades civiles, se desentiende un poco del tema y dice, mira, aquí, responsabilidad de mando para las autoridades civiles como que no. ¿Por qué? Porque vamos a echar mano de esa concepción del tratamiento diferenciado. Entonces, mientras la responsabilidad de mando funciona en La Haya, aquí en Colombia no. Tal cual. Y ese es, digamos, la base normativa sobre la cual va a comenzar a funcionar, ¿verdad? Y va a empezar a ser aplicable el Estatuto de Roma en Colombia, porque es la que declara la exequibilidad de la ley de ratificación. Esto trae dos problemas. Primer problema, si no se puede perseguir la responsabilidad del superior civil en el ámbito interno, pues entonces habrá que perseguir en el ámbito internacional. Y lo que la Fiscalía de la Corte sabe muy bien es que muchas de las 16.000 compulsas de copias son referidas a autoridades civiles. Esas que están pendientes de justicia y paz, es decir, que cuando surgieron las actuaciones, como consecuencia de los paramilitares desmovilizados, y se dieron las versiones libres, aparecieron los nombres de mucha gente, de muchas autoridades, en diferentes regiones del país. Y cuando aparecían esos nombres, por lo que yo he entendido de cómo funciona, lo que hacían los jueces de justicia y paz, ¿qué era? Pues ordenar a la Fiscalía que investigase. Emitía una compulsa de copia. El problema es que esas compulsas de copia no se han seguido, no se han investigado. Y están ahí pendientes. Bien, en relación con las autoridades militares, el problema está, con los superiores jerárquicos militares, el problema está en considerar
la responsabilidad del superior como un caso de autoría por omisión. Porque claro, si nosotros analizamos y entendemos la responsabilidad del superior con el derecho internacional como un caso de omisión por omisión, donde lo que se castiga es simplemente el incumplimiento del deber de evitar, de reprimir, de castigar o de enviar a las autoridades competentes, y que se castiga en casos no solamente de dolo, sino en casos de imprudencia, nos vamos a dar cuenta que el ámbito de lo que es penalmente relevante es mucho mayor que si yo lo que hago es considerar la responsabilidad de mando como una especie de comisión por omisión, donde lo que estoy castigando es por autoría, pero ya no en relación con la omisión, sino con el delito principal. Es decir, lo que estoy castigando al superior jerárquico es por un crimen de guerra, que a través de su no hacer ha permitido que se pueda llevar a cabo. El ámbito de lo penalmente relevante es mucho más restringido en esta concepción de la comisión por omisión que en la concepción de la responsabilidad del superior como una omisión propia. ¿Eso qué significa? Que no es perseguible en el ámbito interno. ¿Qué ocurre al no ser perseguible en el ámbito interno? Que el principio de complementariedad nos lleva a ¿qué? A que pueda ser activada el ámbito internacional. Y eso es lo que vino la fiscal a decir aquí hace un mes y medio. Porque aquí creemos que la fiscal lo que viene es a molestar, a fastidiar. La fiscal ha tenido con ustedes muchísima paciencia. Vamos a ser claros. Pero muchísima paciencia. Llevamos ya desde el año 2005 en examen preliminar. Estamos en el 2017. Y ha venido una vez y otra vez y otra vez a explicar cuáles son los problemas que tenemos si hay obstáculos en el ámbito interno. Y cómo eso, dependiendo de frente a quién surjan esos problemas, cuando son individuos que entran dentro de ese concepto de máximos responsables que maneja la política criminal de la Corte Penal Internacional, lo que puede hacer, antes o después, es activar la jurisdicción de la Corte para realizar una investigación y su enjuiciamiento. Y lo ha dicho muchas veces. Yo no sé cuántas veces ustedes creen que lo va a poder seguir haciendo sin actuar. Esa es la pregunta de fondo. Y más cuando lo que se plantea, ¿verdad?, es una cuestión no solamente de dificultad en el actuar, sino de dificultad en la transmisión de información. Bien, vamos a pasar al tercer elemento. Ya veréis. 10 minutos más y he terminado. ¿Estamos bien? Esa misericordia que usted va a tener conmigo. Muy bien. Vamos entonces al siguiente elemento. En este caso, que nadie conoce de él, por cierto, porque claro, de Justicia y Paz no se conoce nada porque no se divulga, porque no hay una universidad que enseñe en su currículum las actuaciones de Justicia y Paz, que es algo lamentable, lo tengo que decir así, tiene que venir un español a explicarlo. Es algo sorprendente que ustedes llevan 12 años aplicando el derecho internacional penal en buena medida, construyendo un cuerpo jurisprudencial relativamente importante, que además ha permitido obtener enormes cantidades de documentos, incluyendo buena parte de las contabilidades de los grupos paramilitares donde aparecen mencionados quién daba plata. Y sin embargo, aquí no se explica. No se explica en las universidades. En ese sentido, yo tengo que dar las gracias a la Universidad del Rosario que nos permite poderlo explicar. Pero otros lugares a los que he acudido en ocasiones no se conoce. Muy bien, tampoco se conoce la aplicación de la responsabilidad de mando en el caso Mangones Lugo. Porque esta decisión es una decisión en la que se aplica el concepto. Uno puede estar de acuerdo de que los hechos encajen o no, una cosa. Pero desde el punto de vista jurídico, la elaboración que hace volviendo al derecho internacional humanitario, a los artículos 85 y 86 del protocolo adicional segundo, y después a su desarrollo por jurisprudencia del Tribunal para la Ex-Yugoslavia y finalmente el artículo 28 de la Corte Penal Internacional, es impecable. Y los criterios aplicados, si bien es cierto que en el ámbito subjetivo la definición es más restrictiva de la que hemos visto antes, porque se queda en el ámbito del dolo, del conocimiento, desde el punto de vista
de la definición del control efectivo como una categoría de hecho y desde el punto de vista de la definición de las medidas que tenía a disposición y que se adoptaron o no para prevenir, castigar o enviar a las autoridades competentes, es muy correcto. Está muy cerca de los parámetros internacionales. Lo interesante del caso es que no pasan ni 5 meses y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo echa abajo. ¿Y qué hace? La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que puede desarrollar la doctrina, o puede, como en este caso, no avalarla y echarla abajo. Lo que nos viene a decir que ese tipo de casos no se tienen que calificar como una responsabilidad de mando porque no aparece en el Código Penal colombiano como tal la responsabilidad de mando. Listo, ya estamos con los obstáculos en la legislación interna y su interpretación de manera formalista. ¿Y entonces qué nos dice? Que tiene que ser interpretado como una autoría mediata por omisión. A ver, que alguien me explique qué es una autoría mediata por omisión. Voy a intentar simplificárselo. Autoría mediata es cuando el responsable de una unidad o de una institución tiene tal nivel de control sobre la organización en la que opera, como consecuencia de la estructura jerárquica de la misma, de su funcionamiento, del cumplimiento de las órdenes de carácter automático, que sabe que cuando dicta una orden, alguno de sus subordinados la va a cumplir, no importa quién la cumpla. Porque la clave aquí es que estemos organizados jerárquicamente, que tengamos suficientes miembros en la organización, ¿verdad? Y que alguno de esos miembros, debido a esta cultura institucional y debido a esta organización jerárquica, vaya a cumplir con la orden, independientemente de que alguno en particular se pueda oponer. Porque si no lo hace uno, lo hace otro. De esta manera, en el concepto de autoría mediata basada en el dominio del hecho a través de aparatos organizados de poder, el que está arriba en la organización sabe que su orden significa la comisión del delito. Y es autor. No es cómplice. Y no es coautor. Es autor. Porque en última instancia él es el que tiene la capacidad de evitar que se cometa el delito, o de evitar no enviando esa orden, lógicamente, o de hacer que se cumpla el mismo, enviándola y manteniendo la misma. ¿Listo? Ahora, un elemento esencial de la autoría mediata es que el que está arriba ponga en funcionamiento la organización. Y entonces mi pregunta para ustedes es, explíquenme cómo es fácticamente posible poner en funcionamiento una organización por omisión. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? O sea, ¿cómo a través de no hacer organización? Ya nos han dicho en el caso Galich, ¿verdad? Que era el comandante de las fuerzas serbobosnias que tenía rodeado Sarajevo, que eso no es posible. Pero no hace falta ser un miembro del Tribunal para la Yugoslavia y estar en la sala del caso Galich para darse cuenta que poner en funcionamiento una organización a través del no hacer es complicado. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que con esto la Corte Suprema de Justicia lo que hace es una interpretación extremadamente restrictiva, prácticamente anulando la aplicabilidad de la noción de responsabilidad del superior. O sea, cuando estábamos por primera vez cerca de los estándares internacionales, la contrarreacción es irnos al extremo opuesto. Bien, vamos a ver un segundo caso de esto y con eso ya vamos a terminar. El manual 627 de las fuerzas operacionales del Ejército de Tierra, que es del año pasado, desde el 2016, ¿verdad? De principios del año pasado, pero que se va a elaborar en el 2015. Nos va a dar una nueva aproximación a lo que es la responsabilidad del superior, muy cercana a lo que dijo la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz en el caso Mangoles Lugo, y muy cercana a los estándares internacionales sobre responsabilidad del superior. Mirad, lo podemos ir leyendo si queréis. Por otra parte, los comandantes militares son responsables como superiores cuando 1. El comandante sabe de la comisión de un ilícito y no toma las medidas necesarias y razonables para prevenirlo. 2. El comandante tiene razones
para saber, o sea, estamos hablando ya en el marco de la negligencia, de la imprudencia manifiesta, que se van a cometer un acto ilícito. Y 3, el comandante no sabe del ilícito, pero después de ocurrido, ahí sí se entera, entonces no toma las medidas necesarias para garantizar su investigación penal y disciplinaria. ¿Veis? Ya estamos hablando de control efectivo del subordinado, ya estamos hablando del no cumplir con las medidas que tiene a su disposición para prevenir o castigar, y ya estamos hablando de un estándar que no solamente se queda en el dolo, sino que va más allá a la imprudencia manifiesta. Es decir, por lo menos él tenía información a su disposición para conocer. Con lo cual, se acerca mucho a lo que hemos visto. De hecho, se acerca mucho a lo que dice el Tribunal para la Ex-Yugoslavia, aunque igual se queda un poquito corto frente a la Corte Penal Internacional. Muy bien, y seguimos. Párrafo 4.3. ¿Qué nos dice el párrafo 4.3? Para efectos de control efectivo, no dice que sea lo que establece la ley. Al revés. Para efectos de control efectivo, la capacidad material que tiene el superior sobre los actos de sus subordinados. Y en este sentido, se trata de un poder de control real, como dar órdenes, hacerlas ejecutar, conducir operaciones que sean ejecutadas por sus subalternos, imponer sanciones y relevar del cargo a sus subordinados. Por tanto, está analizando el poder de hecho. No está mirando únicamente a lo que dice la ley. No habla de un control efectivo de jure, es un control efectivo de facto. Y el 4.5, el comandante debe emplear los medios disponibles en la doctrina con el fin de prevenir de forma eficiente y efectiva la ocurrencia de actos ilícitos, de los cuales debe asimismo dejar registro. Asimismo debe aplicar el mando tipo misión para lograr el balance entre el arte del mando y la ciencia del control. Bueno, ya saben ustedes que a veces nos gusta, ¿verdad?, vestir las cosas con cierto ornamento, y entonces ahí hablamos de la ciencia del control y el arte del mando. Muy bien. Pero señores, esto es de hace año y medio, y esto es exactamente lo que pide el derecho internacional. Tal cual. Quitando el estándar de negligencia simple, que es un poquito más exigente en el artículo 28, el resto está tal cual. Ahora vámonos a ver qué aparece en el acuerdo de paz, porque esto es cuando se quiere cumplir. Cuando ya nos vamos acercando al fin de la negociación, y cuando ya nos vamos a dar cuenta que efectivamente esto no va a quedar en blanco, sino que va a haber un acuerdo de paz, y que va a establecerse una jurisdicción especial para la paz, y que no va a haber exención de responsabilidad directa, al menos en relación con los responsables de crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra y de genocidio, y cuando ya de lo que se trata es empezar a protegernos, aquí ya la cosa cambia. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? ¿Por qué se creen ustedes que no se aprueba en el Congreso la ley? Vamos a ser serios. Pues porque todo el mundo está intentando ver cómo presiona para ver cómo añade diferentes niveles de protección que nos van alejando cada vez más de los estándares internacionales. Esa es la razón principal. Y por otra razón que es importante comprenderla, y es que ha habido un comité internacional de selección que todo el mundo critica, pero que ha hecho una cosa interesante. Ha creado o ha nombrado toda una serie de magistrados que, mirados en su conjunto, no parece que aparentemente sean, digamos que fácilmente cercanos o considerados cercanos a una tendencia u otra política en el país. Ahí va. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Que el comité de selección, con sus aciertos y sus no aciertos, termina nominando una serie de magistrados que no son los magistrados que se podría considerar habituales, visto el cupo de candidatos. Y que lógicamente parece que no tienen esa cercanía a ninguna de las opciones, con lo cual parece que nos deja un poco descolocados, porque en el fondo la independencia lo que hace es descolocar. Ese es el problema de fondo. Muy bien. Vámonos al acuerdo de paz. Primera cuestión importante. Solo voy a tocar 2 puntos del acuerdo de paz. La primera cuestión importante es que leamos ese párrafo, esa página 150, numeral 44 de la página 152, que nos dice lo siguiente. En concordancia con lo anterior, respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el derecho internacional humanitario. Dicho tratamiento diferenciado valorará lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el DIH.
Y aquí viene un punto importante. En ningún momento o en ningún caso la responsabilidad de mando podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. Cierto, no se puede fundar exclusivamente en la posición de jure. Pero luego sigue. La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo. ¿Pero de qué? Ya no habla del subordinado. Ya habla de la conducta específica de la que se trata. ¿Veis? Control efectivo de la efectiva o respectiva conducta. En el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir y, de haber ocurrido, promover las investigaciones correspondientes. ¿Veis? El problema aquí es que ya no estamos hablando de control efectivo como criterio para determinar la relación superior-subordinado, sino que ya nos hemos metido directamente en el control de la conducta específica, que nos lleva al área del dominio del hecho y al área de la autoría inmediata, que hemos visto que es prácticamente irrealizable por omisión. Por tanto, cambiando control del subordinado, control de los autores materiales en cuanto a los subordinados, la relación superior-subordinado, por la palabra control de la conducta específica, nos hemos pasado de lo que es el campo de la responsabilidad de mando al campo de la comisión por omisión. Y volvemos entonces, empalmamos con lo que dijo la Sala Penal de la Corte Suprema cuando dijo que no era aplicable la doctrina de mando tal y como había sido desarrollada por la Sala de Justicia y Paz en el caso Manguales Lugo. Pero esto se va a desarrollar, mirad, porque aquí viene la mayoría de los problemas. Cuando hablamos de las FARC, porque las FARC también tienen responsabilidad de mando, y vamos a ser muy claros, las FARC se ayudan poquísimo. O sea, ahora que no me escucha aquí nadie, poquísimo. Porque para empezar dejan las mismas siglas de cuando estaban operando. Y segundo, esta semana hemos conocido a quién presentan de candidato presidencial. Pues ustedes juzguen. ¿Qué tal nos ayudamos aquí todos? Aquí no nos ayudamos mucho, ni por un lado, ni por otro. Y ese es el problema que hay. Muy bien. En relación con la responsabilidad del superior, cuando hablamos de las FARC, también se habla de control efectivo de la respectiva conducta, pero hay un elemento adicional que nos permite poder salvar eventualmente el problema. Porque nos dice, la posibilidad real que el superior tenía que haber ejercido un control apropiado de sus subordinados en relación con la ejecución de la conducta delictiva y sus problemas. Pero tal y como se establece en el derecho internacional. Miren ustedes, podemos decir lo que queramos en la definición, pero si a mí me reenvían al derecho internacional, yo lo que puedo hacer es una interpretación de esa definición de acuerdo a los criterios que aparecen reconocidos en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional penal, lo que hemos visto al principio. Eso es lo que el gobierno eliminó unilateralmente el último día antes de firmar el acuerdo, el 24 de noviembre del año 2016. Esa referencia específica, esa remisión al derecho internacional en el marco de la responsabilidad de mando de los agentes del Estado, porque la mantuvo en el marco de la responsabilidad de mando de los miembros de las FARC. Acto Legislativo 1/2017. Bien. El Acto Legislativo 1/2017, vamos a leer, es solamente una página, que es el artículo 24, mejor dicho, no una página, un artículo, para que parezca... Entonces, ¿qué nos dice? Lo primero que nos dice es muy importante porque nos va a privar de otra de las vías de solución. Mirad, el Acto Legislativo dispone que, para la determinación de la responsabilidad de mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la fuerza pública, vuelve a enfatizar, vuelve a definir de manera distinta la responsabilidad de mando para los miembros de la fuerza pública que para las FARC. Algo que en el derecho internacional no aparece por ningún lado. Y luego viene a decir, se aplicará el Código Penal colombiano, que sabemos que no reconoce la noción. No hay una disposición que hable de la responsabilidad de mando. 2. El derecho internacional humanitario como ley especial. ¿Verdad? Pero no habla del derecho internacional penal, porque el humanitario habla de responsabilidades penales o administrativas. Es el derecho internacional penal el que habla de responsabilidad penal. Y 3, lo que sí nos importaría en este caso, porque el manual 637 hemos dicho que es el que más se parece a lo que tenemos en los tribunales internacionales. Dice, y las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el VIH,
Pero aquí viene una coletilla. Siempre que no sean contrarias a la normatividad legal. Vaya. Nosotros que pensábamos haber echado mano del derecho internacional penal para interpretar la norma y ajustarla a los estándares internacionales, no me parece. Nosotros que pensábamos que íbamos a poder echar mano del manual 637 para poder interpretar la norma, resulta que me lo condicionan, ¿verdad?, a su compatibilidad con el Código Penal colombiano y la normatividad legal. Entonces solo me queda la Corte Constitucional. Vamos a ver si la Corte Constitucional escucha esta conferencia. No sé. Porque todos los obstáculos se pueden solventar. Todo se puede solventar si hay voluntad. Dos de las vías que teníamos ya no las tenemos. Ni la remisión directa al derecho internacional, ni la posibilidad de aplicar directamente el manual 637 para evitar el problema. ¿Por qué? Porque nos lo han eliminado unilateralmente o porque nos han metido una coletilla que nos condiciona su aplicación. Continuamos con esta disposición, que no tiene desperdicio. Esta no tiene desperdicio. Asimismo, esta disposición, además de recordarnos que la determinación de la responsabilidad del superior no puede fundarse únicamente en el rango, jerarquía, ámbito de jurisdicción, eso ya lo sabemos, establece que la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo, y volvemos con lo mismo, de la respectiva conducta. O sea, insistimos en el control efectivo de la respectiva conducta. Y como esa es la piedra de toque, en la parte final del artículo lo que vamos a hacer es establecer 4 condiciones adicionales que se tienen que cumplir cumulativamente para que haya control efectivo de la respectiva conducta. Por tanto, no solamente lo vamos a dejar en el ámbito de la autoría mediata por omisión, sino que encima vamos a establecer 4 condiciones que van a suponer que ese control efectivo solo pueda darse en el marco de lo que la ley estrictamente establece, que es justo lo contrario de lo que nos dice el derecho internacional, que nos dice que el análisis tiene que ser un análisis de facto. Muy bien. Mirad las 4 condiciones. Primera, que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando según el nivel correspondiente y que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad. Ya estamos, ¿verdad?, utilizando un lenguaje que nos viene referido a lo que se establezca en la normativa interna. 2, que el superior tenga la capacidad legal, no solamente la material, la legal, de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir. 3, ¿verdad?, además de tratarse de una materia de su responsabilidad jurídicamente hablando y que tenga la capacidad legal para emitir órdenes en el marco de esa materia, que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área en que se cometieron los hechos punibles, pero conforme al nivel de mando correspondiente. De nuevo vuelto otra vez a lo que es la normativa jurídica interna. Y la cuarta, que el superior tenga, y esta, cuidado que esta es importante, la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión. Por tanto, problemas. Las 3 primeras nos sacan del ámbito de facto para ponernoslo en el ámbito de jure, con lo cual nos reduce muchísimo el ámbito de aplicación de la responsabilidad de mando con relación a superiores jerárquicos militares. Vuelvo a repetir, ya hemos dicho desde el principio, no existe responsabilidad de mando en el ordenamiento interno con respecto a superiores o superiores jerárquicos civiles. Bien, segundo elemento. En el último párrafo, además, se nos habla de una capacidad material y directa. ¿Qué significa eso de capacidad directa? Porque si capacidad directa significa que tengo que ser el superior directo del autor material, apaga y vámonos. Porque entonces lo que vamos a tener es un montón de cabos, sargentos y como mucho algún teniente que sean los superiores directos de los que cometieron los delitos.
¿verdad? Pero de esos máximos responsables, que es aquellos en los que la Corte Penal Internacional tiene puesto su análisis, ninguno va a ser directamente superior del autor material. Por tanto, si lo que se pretende con esa capacidad material y directa es precisamente limitar cómo podemos ascender en la cadena de mando hasta los máximos responsables, pues genera un problema muy importante en relación con el artículo 28 del Estatuto de Roma. Muy bien, como ya me he marcado 5 minutos, pues vamos a las conclusiones. Las conclusiones son muy sencillas, porque en las conclusiones simplemente voy a referirme a dónde tenemos los problemas que hemos identificado en esta sesión. Y que la finalidad de esta sesión es sobre todo darles a ustedes a conocer cuáles son los detalles técnicos de lo que estamos debatiendo, para que podamos, sobre esa base, tener una opinión informada. ¿Verdad? Lo que hacía San Pablo. Aunque luego llegaban otros predicadores que parece que tenían otras doctrinas que finalmente fueron tachadas de herejías, ¿verdad? Más adelante. Muy bien. En primer lugar, primer problema importante, la relación superior-subordinado. Nos hemos salido de ese ámbito y nos hemos ido al ámbito de el control, no sobre el superior, sobre el subordinado, sino sobre la conducta específica. Nos hemos ido de la responsabilidad de mando a la autoría mediata por omisión, cosa que no es prácticamente posible. Segundo elemento, el control efectivo, además, lo estamos analizando desde un punto de vista estrictamente jurídico y no a través de un análisis fáctico, que es el que caracteriza su análisis en el derecho internacional. Bien, con respecto al elemento objetivo, la omisión de tomar las medidas a su disposición para prevenir o castigar, no tenemos grandes problemas en cuanto a cómo está recogido. Ese no es un elemento particularmente problemático. Con respecto al elemento subjetivo, vemos que el estándar que se ha establecido es de conocimiento, es decir, es un dolo directo de segundo grado. Estamos jugando en la categoría del dolo, pero sabemos, como hemos visto, que el Estatuto de Roma y los tribunales internacionales no nos juegan en la categoría del dolo. También incluyen, además del dolo, la imprudencia. Por lo menos, cuando existía información que tenía que haber alertado al superior, ¿verdad? Información a su disposición, de que tenía que haber llevado a cabo una investigación para entender qué estaban haciendo sus subordinados o qué pretendían hacer. Por tanto, problemático el aspecto 1, problemático también, aunque no en tan gran medida, el aspecto 2. Bien, la inexistencia de un vínculo de causalidad está relacionado con el aspecto 1, porque como hemos dicho, la responsabilidad del superior, ¿verdad?, surge por omitir una obligación, por no tomar una medida, con independencia de lo que suceda después. No hay un vínculo con los crímenes internacionales. Yo soy responsable por no castigar, soy responsable por no remitir el expediente a la autoridad competente, soy responsable por no haber suspendido a aquellos subordinados que yo sé que en el pasado tienen precedentes de actos violentos o que han podido cometer actos violentos en anteriores operaciones. Yo no los puedo poner en la siguiente. O yo no los puedo poner a custodiar a detenidos cuando tengo alegaciones o cuando estas personas han sido violentas en el pasado y es probable el riesgo de que cometan actos de violencia o de tortura frente a los detenidos. Por tanto, tengo que ser capaz de poder establecer y adoptar esas medidas para prevenir, que están a mi disposición. Y finalmente, aunque he hablado poco de ello, pero se lo repito por cuarta vez, para ver si alguien me escucha, el problema más importante es el último. La ausencia completa de responsabilidad de mando en el ordenamiento interno en relación con las autoridades civiles, teniendo miles de compulsas de copia pendientes que además se refieren una buena parte de las mismas a ese tipo de autoridades. Bien, como me dicen por aquí que solo me quedan 30 segundos, y para que no se quejen de que no terminé antes de tiempo, voy a concluir la presentación. Les doy las gracias a todos ustedes, gracias a la organización, y bueno, no sé si tenemos un turno de preguntas o no, pero vamos, en cualquier caso, si no, estoy disponible a la salida para poder hablar. Muchas gracias.